Lo que vas a escuchar ahora no es un rifirrafe más. No es un malentendido, ni una discusión pasajera. Lo que vas a escuchar es el fin de una amistad mediática histórica, una ruptura pública que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, porque nadie, absolutamente nadie, se esperaba que la cosa fuera tan grave. Te hablo de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Dos nombres que, durante años, fueron sinónimo de complicidad, de apoyo incondicional, de amistad televisiva. Dos nombres que se han caído del pedestal, y no precisamente con una sonrisa. La bronca ha sido monumental, y las consecuencias ya se están notando. Atención, porque hablamos de una discusión brutal entre Jorge y Belén, que ha terminado con insultos, amenazas veladas y un grito desgarrador que ha cruzado todos los límites. Y no es una exageración. La frase fue directa, brutal y sin censura: me cago en tus muertos. Así, tal cual, sin filtros, sin maquillaje, sin pensar en cámaras ni en lo que dirían después los medios. Fue una explosión de rabia, de rencor acumulado durante meses, tal vez años. Porque cuando las cosas revientan, es que ya venían mal de fondo. Y ahora sí, te lo contamos todo con detalle, porque hay muchísima gente preguntándose qué ha pasado aquí, cómo se ha llegado a este punto tan desagradable, tan bajo, tan inesperado entre dos personas que parecían inseparables. Pues bien, esto no ha sido cosa de un día. Esto se viene gestando desde hace tiempo, y ahora, por fin, ha explotado delante de todo el mundo. La tensión empezó a notarse hace meses, cuando Belén Esteban empezó a deslizar en público ciertas pullitas hacia Jorge. Que si ya no hablaban tanto, que si notaba cierta distancia, que si lo veía cambiado. Todo muy medido, pero las indirectas estaban ahí. Al principio, muchos pensaron que eran tonterías, comentarios sin importancia. Pero no. Era el preludio de algo más grande. Era la chispa antes del incendio. Y el incendio ha arrasado con todo. La gota que ha colmado el vaso ha sido una fiesta, en Madrid, en un local de los de siempre, donde se presentó el nuevo proyecto televisivo de parte del antiguo equipo de Sálvame. Allí, en medio del escenario, Belén se vino arriba, cogió el micro y soltó una frase demoledora, mirando al público con esa mirada suya de torera: Jorge, prepárate. Te vamos a ganar. Así, sin anestesia. Como si estuviera hablando de un enemigo. Como si Jorge fuera un rival al que hay que derrotar. Los que estaban allí se miraban sin dar crédito. Algunos aplaudieron, otros bajaron la mirada. Pero quien sí reaccionó fue Jorge Javier. Y lo hizo a su manera, con furia, con desprecio y con una frase que ya ha pasado a la historia negra de la tele. Jorge, cuando vio el vídeo, explotó. Se levantó de la silla, dio un golpe en la mesa y dijo: me cago en sus muertos. Con todas las letras. Con toda la rabia. Sin pensar en las cámaras ni en las consecuencias. Y esto, amigos, no se queda en una frase. Esto tiene consecuencias. Porque a Jorge le duele, y mucho. Y cuando Jorge se siente traicionado, no perdona. Nunca. Lleva esa venganza por dentro, y lo demuestra con hechos, no con palabras bonitas. Ya ha empezado a moverse por detrás. Ya ha empezado a hablar con los suyos. Ya hay llamadas, reuniones y estrategias. Porque esta guerra no es de plató. Esta guerra es de despachos, de productoras, de cadenas. Y lo peor es que Telecinco está dispuesta a mover ficha. Belén Esteban ha cruzado una línea roja, y Jorge no va a dejarlo pasar. Y ojo, que ella tampoco se queda corta. Belén dice que no le debe nada a nadie. Que si ha llegado donde está es por su trabajo, su sufrimiento y su esfuerzo. Que nadie le ha regalado nada, y que Jorge se ha subido a un pedestal desde el que mira a todos por encima del hombro. Ella no piensa callarse. Ni ahora, ni nunca. Pero lo que antes se quedaba en casa, ahora se va a hacer público. Porque esta bronca ya ha dividido a toda la farándula. Están los que apoyan a Jorge, los que creen que Belén se ha pasado, que ha sido desagradecida, que ha perdido los papeles. Y luego están los que están con Belén, los que piensan que Jorge siempre ha ido de superior, que cuando ya no le interesa a alguien lo tira a la basura. La guerra está abierta. Y no hay vuelta atrás. Además, hay mucho más en juego que una amistad rota. Están los nuevos proyectos, los nuevos programas, las productoras peleando por la audiencia. Belén ahora tiene la puerta abierta en Televisión Española, y en esos platós ya le han dado permiso para atacar, para decir lo que quiera sobre Jorge y sobre Telecinco. Vía libre. Carta blanca. Y eso va a doler. Telecinco, por su parte, se lo está pensando. Porque si hay alguien que conoce a Belén Esteban de arriba a abajo, es esa cadena.
Lo bueno, lo malo, y lo que nunca se ha contado. Y si deciden responder, pueden hundirla en tiempo récord. Hay documentos, hay testimonios, hay imágenes que no han visto la luz. La pregunta es, ¿lo harán? Lo que está claro es que la tensión es máxima, y esto no ha hecho más que empezar. Porque cuando se rompen lazos tan fuertes, no hay forma de disimularlo. Lo que antes era un abrazo, ahora es un puñal por la espalda. Y todos lo estamos viendo. En directo. Sin filtros. Como les gusta a ellos. Y como le gusta al público. La guerra ya está en marcha. Pero no solo entre dos personas. No. Aquí estamos hablando de una batalla entre bloques mediáticos, entre productoras, entre cadenas, entre intereses cruzados y sobre todo, entre egos desatados. Porque lo que empezó con un grito de "te vamos a ganar" se ha convertido en una operación de derribo organizada, donde cada paso está medido, cada frase tiene destinatario, y cada silencio es una declaración de intenciones. Televisión Española ha dado vía libre. Ya no hay disimulo. Ya no se juega a las indirectas. Los colaboradores de los nuevos programas, especialmente los que vienen de Sálvame, han recibido el mensaje claro: podéis hablar. Podéis atacar. No os vamos a frenar. Y eso, viniendo de una cadena pública, tiene una lectura muy clara: quieren audiencia a cualquier precio. Y si eso implica ir a por Jorge Javier, lo van a hacer. Y lo están haciendo. Pero ojo, que Telecinco no se ha quedado de brazos cruzados. Aunque de momento no ha dado luz verde a sus programas para que respondan con la misma crudeza, en los pasillos ya se huele la tensión. Hay rumores de llamadas internas, de advertencias veladas a ciertos colaboradores, de mensajes lanzados desde dirección del tipo: cuidado con lo que decís de Jorge, porque se puede liar. Y cuando se empiezan a mover esas fichas, es que algo gordo se está cociendo. Lo que muchos no entienden es cómo se ha llegado a este punto. Porque Belén y Jorge eran inseparables. Se han apoyado en los peores momentos. Han llorado juntos en plató. Se han defendido de todo y de todos. Jorge la sostuvo cuando más lo necesitaba. Y Belén, durante mucho tiempo, lo consideraba parte de su familia. Es como mi hermano, decía. Y ahora, ni se miran. Ni se hablan. Solo se lanzan puñales, en forma de declaraciones, gestos y silencios. Silencios cargados de todo. Y aquí entra en juego otro factor clave: la fábrica de la tele. La antigua productora que los unió, que los lanzó al estrellato, hoy está dividida. Ya no es esa familia feliz que vendían. Ahora hay antiguos miembros que están en TVE, otros que siguen en Mediaset, y algunos que no quieren saber nada de ninguno. Pero lo que está claro es que hay heridas abiertas, muy abiertas. Y el conflicto entre Belén y Jorge ha reactivado todo ese dolor. Dentro de la fábrica hubo movimientos muy oscuros. Decisiones de despachos que afectaron a amistades reales. Porque cuando un programa cae, como cayó Sálvame, salen a la luz todas las rencillas que estaban escondidas. Y ahí empezó a romperse todo. Belén se acercó a los nuevos proyectos, Jorge se alejó. Belén buscó su hueco en TVE, y Jorge se quedó esperando su oportunidad, que llegó pero más tarde. Y entre tanto, los egos se inflaban, las lealtades se resquebrajaban, y la tensión era ya imposible de disimular. Lo que nadie esperaba es que estallara así. En público. En una fiesta. Con testigos. Con cámaras. Con todo. Porque si algo ha dejado claro Belén Esteban es que ella no tiene miedo. No se esconde. Si tiene que decir algo, lo dice. Aunque duela. Aunque queme. Y eso, a Jorge, le duele más que cualquier insulto. Porque se siente traicionado. Y Jorge, cuando se siente traicionado, saca su peor versión. Ya lo ha dicho más de una vez: cuando alguien me falla, me borra de su vida. Yo desaparezco. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Ha borrado a Belén. Ya no quiere ni oír su nombre. Dice que se acabó. Que ella eligió bando, y que ahora que se aguante con las consecuencias. Pero lo que quizás Jorge no se esperaba es que Belén también tenga mucha artillería preparada. Porque ella ha estado callando muchas cosas durante años. Y si decide hablar, puede incendiarlo todo. Y aquí es donde entra el papel de ciertos colaboradores clave. Gente que ha estado en medio, que ha sido testigo, que ha trabajado con ambos, y que ahora está obligada a posicionarse. Algunos ya lo han hecho. Se han ido con Belén. Otros, con Jorge. Y otros, están jugando a dos bandas. Pero eso no durará mucho.
Porque en este tipo de guerras, la neutralidad no existe. O estás con uno, o estás contra el otro. Así de simple. Además, la audiencia no es tonta. La gente se da cuenta. En los platós, en las redes, en los comentarios. Hay quienes se sienten identificados con Belén, con su forma de hablar, de defenderse, de plantarle cara a los poderosos. Y hay quienes están hartos de sus dramas, de sus llantos, de sus contradicciones. Y del otro lado, Jorge. Para algunos, un referente, un profesional con carácter y valentía. Para otros, un ególatra, un manipulador que no tolera que alguien le lleve la contraria. Y eso es lo que hace esta historia tan potente. Porque no es solo una pelea de famosos. Es una pelea de visiones, de ideologías, de formas de estar en la tele. Es el espejo de una sociedad dividida. Y por eso polariza tanto. Porque nos obliga a posicionarnos. ¿Con quién estás tú? ¿Con Belén o con Jorge? ¿Con la princesa del pueblo o con el rey del primetime? Una cosa está clara, esto no se va a enfriar. Al contrario. Las próximas semanas van a ser un no parar de dardos cruzados, declaraciones incendiarias y momentos televisivos que harán historia. Y lo que venga después, puede ser todavía más bestia. Porque como se dice en televisión, lo mejor, o lo peor, está por llegar. Lo que parecía una pelea personal se ha convertido en una auténtica guerra fría en la televisión española. Y lo peor es que ya no se esconde nadie. Se están alineando los bandos, los teléfonos están echando humo, y hay una consigna clara tanto desde las productoras como desde los despachos de las grandes cadenas. Ataca, pero sin dejar pruebas. Sí, porque aunque lo que ha estallado entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez tiene forma de bronca, lo que está detrás es mucho más oscuro. Hay intereses, hay negocios, hay contratos, hay cifras millonarias, y hay cuentas pendientes que no se han saldado en más de 10 años de convivencia profesional. Y ahora, con el estallido, todos esos trapos sucios están empezando a salir. En los pasillos de televisión española, se respira tensión. Belén ha empezado a soltar perlitas aquí y allá. Insinuaciones, indirectas, frases cargadas de pólvora. Nada que la puedan llevar a juicio, pero lo suficiente para incendiar los platós. Ha dicho cosas como hay personas que se creen con derecho a todo porque han sido protegidos por una cadena, o hay quien va de feminista en la tele y es un déspota fuera de cámaras. Frases así, sin nombres, pero que todo el mundo sabe a quién van dirigidas. Y por el otro lado, en los pasillos de Mediaset, la situación no es mejor. Jorge ha pedido a los suyos que se preparen. Que no quiere ninguna aparición de Belén en los programas de la cadena. Que no quiere que se le nombre. Y que, si hay que responder, se responderá con datos. Y eso asusta, porque Jorge no es tonto. Jorge sabe cosas. Jorge ha estado en los camerinos, en las fiestas privadas, en los momentos donde se baja la máscara. Y si decide hablar, puede dejar a más de uno temblando. De hecho, uno de los rumores más insistentes es que Jorge ha empezado a recopilar testimonios. No para llevarlos a los juzgados, sino para tenerlos listos por si hay que filtrar algo en algún programa. Grabaciones de WhatsApp, mensajes, audios donde Belén hablaba mal de sus propios compañeros, donde se refería a colaboradores como monos de feria o trepas. Esos audios existen. Y Jorge los tiene. Por ahora están guardados, pero hay quien dice que ya han sido escuchados por directivos. Y si a eso le sumamos que la fábrica de la tele ya no es un bloque unido, la cosa se complica. Porque dentro de esa productora hubo favoritismos. Y Belén fue, durante años, la intocable. Podía faltar a un directo, podía no asistir a un evento promocional, podía marcharse a mitad de programa si le apetecía. Y nadie decía nada. Porque era la princesa del pueblo. Pero eso generó mucho rencor. Gente que se comía el marrón mientras ella hacía lo que quería. Y ahora, con el conflicto abierto, esa gente empieza a hablar. En algunos programas ya se han empezado a escuchar frases como hay quien se pensaba que esto era su cortijo, o aquí todos hemos tenido que tragar, pero algunos han tragado más que otros. Y no hace falta ser un genio para saber de quién están hablando. Porque Belén, con todo su carisma y todo su drama, nunca fue querida por todo el mundo. Había quienes la respetaban, claro, pero también había muchos que la temían. Y eso ahora se ha roto. La tensión ha llegado también a los programas. Porque en De Viernes, donde ella ha aparecido más de una vez, ya hay colaboradores que se niegan a coincidir con ella. Se sienten incómodos. Dicen que Belén va con el discurso preparado,
que no permite preguntas fuera del guión, y que si algo no le gusta, se pone a llorar o se levanta del plató. Y ahora que Jorge ya no está para protegerla, eso se nota. Ya no hay red. Y Belén lo sabe. Está sola. Acompañada por algunos, sí, pero sin esa figura paternal que la blindaba. Y eso le pesa. Por otro lado, Jorge no quiere saber nada de reconciliaciones. Ni siquiera en privado. Dicen que ha bloqueado a Belén de todas partes. Que no contesta llamadas ni de amigos comunes. Que está dolido, sí, pero sobre todo furioso. Porque Jorge no entiende cómo alguien a quien él ayudó tanto puede haberle dado la espalda de esa manera. Y mucho menos en público, en una fiesta, con cámaras, como si todo lo vivido no valiera de nada. Hay un fragmento de la fiesta donde Belén, ya con 2 copas de más, dice en voz alta, que se prepare el del pinganillo, que aquí ya no manda nadie. Y eso, que algunos tomaron como una broma, llegó a los oídos de Jorge. Y fue el detonante. Porque para él, eso no es una broma. Es una falta de respeto. Es una traición. Y es un punto de no retorno. La bronca ya es pública. Pero lo que no se está viendo es todavía más grave. Hay presiones para que ciertos colaboradores elijan bando. Si vas con Belén, olvídate de Jorge. Y si vas con Jorge, no esperes que Belén te mire a la cara en plató. Hay miedo. Hay cuchillos. Y hay tensión. Mucha tensión. Además, algunos periodistas están recibiendo filtraciones desde dentro. Informaciones que antes no salían porque había un pacto de silencio. Pero ese pacto se ha roto. Ya hay quien está preparando especiales de El Deluxe o incluso documentales sobre la caída de los grandes, donde se van a airear secretos que llevan años guardados. Y el nombre de Belén aparece en casi todos. Y por si fuera poco, hay quien dice que Televisión Española podría cortar el grifo. Que en cuanto vean que la polémica se les va de las manos, podrían decidir prescindir de ciertos nombres incómodos. Y ahí, Belén podría quedarse fuera. Porque a TVE no le gusta el escándalo descontrolado. Lo permite mientras da audiencia. Pero en cuanto empiece a costar reputación, apagan el foco sin piedad. Así están las cosas. Belén y Jorge. Jorge y Belén. 2 nombres que definieron una época. Que crearon una forma de hacer televisión. Y que ahora son enemigos declarados. Agárrate porque lo que viene ya no es solo televisión, es guerra declarada. Aquí no hay vuelta atrás. Y aunque la pantalla siga sonriendo, por dentro todo está podrido. Porque Jorge Javier ha movido ficha. Y no una cualquiera. Una de esas que hacen temblar los cimientos de cualquier carrera. Ha abierto la caja. Telecinco ha recibido un dossier. Y no es una suposición. Es real. Un dossier de contenido interno, de grabaciones antiguas, de incidentes de plató, de quejas internas, de partes disciplinarios enterrados durante años. Y todo, con nombre y apellidos, Belén Esteban. Esa carpeta, hasta hace poco custodiada en lo más alto de la jerarquía de la fábrica de la tele, ha cambiado de manos. Y ahora hay gente dentro de la cadena dispuesta a usarla como un misil teledirigido. Porque claro, si TVE da alas a Belén para que lance sus bombas, Telecinco también quiere jugar sucio. Y con Jorge Javier ya dentro del engranaje de nuevo, el plan es claro: tú disparas, nosotros te respondemos, pero con pruebas. Hay quien afirma que dentro de ese dossier hay vídeos de camerinos donde Belén pierde los papeles. Gritos, amenazas, frases que la hundirían públicamente si salieran a la luz. También hay testimonios escritos de trabajadores que aseguran haber recibido malos tratos verbales, desprecios y actitudes que rozaban el abuso de poder. Y todo eso, que antes se tapaba por su condición de intocable, ahora es material explosivo. Pero eso no es todo. Lo más fuerte, y aquí es donde Belén empieza a temblar de verdad, es que hay datos fiscales. Declaraciones de ingresos, movimientos sospechosos, contratos paralelos con productoras satélite que no pasaban por las vías oficiales. Cosas feas. Muy feas. Y Jorge lo sabe. Porque durante años estuvo dentro. Porque durante años fue su escudo. Pero ahora no está para protegerla. Está para exponerla. Y cuidado, porque hay más. En los pasillos de Mediaset se habla de que un productor ejecutivo ha tenido una reunión secreta con responsables legales de la cadena. ¿El objetivo? Estudiar cómo y cuándo podrían filtrar parte de esa información sin que se les caiga el chiringuito judicial. Porque si esto se lanza mal, puede haber consecuencias legales. Pero si se hace filtrando desde un programa de corazón, disfrazado de rumor, como se ha hecho siempre,
puede reventar la imagen pública de Belén. Mientras tanto, Belén no es tonta. Y sabe que algo se mueve. En las últimas semanas ha cambiado radicalmente de actitud. Ya no sonríe tanto en plató. Ya no se muestra tan espontánea. Mira a su alrededor con desconfianza. Se le ve nerviosa, tensa. Incluso se ha empezado a ausentar de algunos compromisos. Dicen que ha cancelado entrevistas, que ha puesto condiciones que antes no exigía. Y todo por miedo. Porque sabe que si Jorge habla, si Jorge tira de la manta, no queda piedra sobre piedra. Y no nos olvidemos de los que están en medio. De los compañeros que ahora se debaten entre el miedo y la lealtad. Algunos están haciendo auténticos equilibrios para no mojarse. Otros ya se han rendido al bando de Jorge, por miedo, por interés o por pura supervivencia. Porque en televisión, si eliges mal el lado, te borran, te hunden, te silencian. Y eso lo saben todos los que llevan años metidos en ese mundo. Pero, ¿y si lo de Jorge no fuera solo venganza? ¿Y si esto fuera también una jugada para limpiar la casa por dentro? Algunos apuntan a que el presentador, lejos de actuar por despecho, está preparando un golpe mayor. Una operación para reestructurar toda la parrilla de Telecinco, colocar a los suyos, y barrer del mapa a todos los que en su día lo traicionaron. Y entre ellos, Belén Esteban ocupa el primer puesto de la lista. Y mientras todo esto ocurre, TVE empieza a recular. El escándalo se les está yendo de las manos. Desde la dirección de la cadena pública han empezado a lanzar mensajes ambiguos. Que no se quiere un Sálvame 2.0, que no se permitirá la telebasura, que la cadena debe dar ejemplo. Pero en realidad lo que quieren decir es, nos estamos cagando por lo que pueda salir. Porque si Belén estalla en TVE y luego Jorge contraataca, pueden acabar todos pringados. Por eso se ha activado un plan de emergencia. Se está planteando apartar temporalmente a Belén Esteban de los directos más potentes. Que participe por vídeo. Que se le reduzca protagonismo. Que su papel pase a ser más testimonial. Y eso, para Belén, es un mazazo. Porque ella no sabe estar en segundo plano. Ella necesita cámara, foco, primeros planos, aplausos. Y sin eso, se apaga. Lo que muchos se preguntan ahora es, ¿quién dará el primer golpe real? ¿Jorge con su dossier? ¿Belén con alguna confesión inesperada? ¿Un colaborador despechado que suelte una bomba en directo? Porque ahora mismo, la tensión es tan insoportable que cualquier chispazo puede incendiar el plató. Y no hay extintores para apagar algo así. Y lo peor es que la guerra no solo es mediática. Ya ha empezado la guerra judicial. Se están moviendo papeles, contratos, cláusulas, abogados. Hay quien dice que Belén ha contactado con un despacho para blindarse por si Jorge mueve ficha. Y que Jorge ya tiene una firma de abogados especializada en conflictos mediáticos preparada para lo que venga. O sea, esto ya ha salido del plató. Ahora va de destruir carreras. De hundir reputaciones. De hacer daño real. Lo que sí es seguro es que la audiencia está enloquecida. Los vídeos de ambos, los comentarios, los fragmentos virales, se comparten como si fueran el nuevo capítulo de una serie de Netflix. Porque esto ya no es solo televisión. Es puro morbo. Es historia viva de la tele hecha trizas. Y todos queremos saber cómo acaba. Pero cuidado, porque esto no ha hecho más que empezar. Y en la siguiente parte, se viene el remate final. Lo que Jorge Javier está dispuesto a hacer si Belén no recula. Y lo que Belén podría soltar para arrastrarlo con ella si cae. Llegados a este punto, ya no hablamos de una simple bronca. Ya no se trata de un cruce de palabras entre dos personajes televisivos. No. Esto ha escalado a niveles donde todo vale. Y si alguien pensaba que esta guerra iba a apagarse con el paso de los días, que se vaya quitando la venda de los ojos. Porque lo que está ocurriendo entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez es un ejemplo clarísimo de cómo el poder en televisión puede romper hasta los lazos más sagrados. Y lo decimos sin exagerar, lo que un día fue hermandad hoy es odio visceral. Lo que fue complicidad, ahora es sed de venganza. Y lo que fue televisión en estado puro, hoy se ha convertido en un campo de minas donde cualquier paso en falso puede reventar carreras enteras. Y lo más fuerte, es que nadie quiere frenar esto. Nadie. Porque Jorge no está dispuesto a perdonar. No después de tantos desplantes públicos. No después de ver cómo Belén, a quien él consideraba casi de su familia, se subía a un escenario y se reía del delante de decenas de compañeros. Porque eso no fue un chiste. Fue una puñalada. Y Jorge,
Conociéndole como lo conocemos todos, no es de los que encajan puñaladas sin devolverlas. La frase "te vamos a ganar", Jorge no cayó en saco roto. Fue el inicio de una cuenta atrás. De un ajuste de cuentas que se ha cocinado en silencio, pero con una rabia que no se disimula. Y Jorge ha sido claro con los suyos: quien esté con Belén, no está conmigo. Así de fácil. Así de directo. Y ya hay más de uno que ha tenido que elegir. ¿Y sabes lo peor? Que muchos han elegido a Jorge. Porque Jorge sigue teniendo poder. Porque Jorge sigue teniendo amigos donde más duele, en los despachos. Pero Belén no es una cualquiera. Belén Esteban ha sido la reina de la tele durante más de una década. Ha aguantado humillaciones, ha sacado adelante a su hija sola, ha enterrado a su madre mientras todos opinaban desde el sofá, y se ha levantado una y otra vez. Por eso ahora no piensa agachar la cabeza. Por eso está dispuesta a ir hasta el final. Porque, como ella dice, a mí nadie me hunde. Y lo cree de verdad. Aunque eso implique llevarse a alguien por delante. El gran problema es que esta guerra ya no se libra solo en platós. Ahora se juega en el barro más turbio. En las redacciones. En los chats privados. En los grupos de WhatsApp donde se filtra y se manipula. En los correos cruzados entre productoras, cadenas y representantes. Todo el mundo sabe que algo va a pasar. Todo el mundo está esperando el gran estallido. Pero nadie sabe por dónde va a venir. Y mientras tanto, se van deslizando dardos envenenados. Uno de los últimos movimientos de Jorge ha sido reunirse con antiguos colaboradores de Belén. Gente que la conoce de verdad. Gente que ha trabajado con ella en camerinos, en viajes, en fiestas privadas. Y les ha preguntado directamente: ¿estás dispuesto a hablar? Algunos han dicho que sí. Otros han pedido tiempo. Pero ya hay testimonios grabados. Y en el momento que Jorge decida apretar el botón, ese material puede salir en un especial de Telecinco y arrasar. Belén lo sabe. Por eso, ha pedido a sus abogados que empiecen a rastrear posibles demandas preventivas. Pero sabe que el daño ya está hecho. Que hay comentarios suyos en programas pasados que, sacados de contexto, pueden hundir su imagen pública. Porque una cosa es el personaje, y otra muy distinta es la persona. Y lo que va a intentar Jorge es, precisamente, romper esa barrera. Mostrar a la Belén real. A la Belén que no se ve. Y eso, en este país, puede ser letal. Ahora bien, ¿por qué la gente está tan enganchada a esto? ¿Por qué este conflicto nos tiene a todos pegados a la pantalla? Muy sencillo, porque es el reflejo de lo que muchos sienten. Porque todos hemos tenido una amistad que terminó mal. Todos hemos sentido la traición de alguien en quien confiábamos. Todos hemos vivido esa rabia de que hablen mal de ti a tus espaldas. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso la audiencia lo vive como propio. Además, esta historia lo tiene todo: dos grandes titanes de la televisión enfrentados, secretos por salir, traiciones, alianzas rotas, amenazas veladas y una tensión que se corta con cuchillo. Y si a eso le sumas que Televisión Española y Telecinco están metidas hasta el fondo, el cóctel es perfecto. Porque esto ya no es un salseo cualquiera. Esto es historia de la tele en tiempo real. Y lo que se viene es todavía más fuerte. Hay quien asegura que en los próximos días, Jorge Javier podría lanzar una exclusiva demoledora. Una información personal sobre Belén que cambiaría por completo la percepción que el público tiene de ella. Una información que, si sale, no solo arruina su imagen, sino que podría poner en peligro su carrera. No lo decimos a la ligera. Lo que se está barajando es muy serio. Tan serio, que ya hay presión política para que no salga. Pero Jorge no es de los que reculan. Por otro lado, Belén está preparando su propio golpe. Tiene también su artillería. Porque sabe cosas de Jorge que nunca han salido. Y si esto se convierte en una guerra de filtraciones, ella también está dispuesta a hablar. Y ojo, no hablamos solo de temas de plató. Hablamos de vida personal. De decisiones pasadas. De relaciones que Jorge siempre ha querido mantener en secreto. Si ella decide tirar de ahí, el daño puede ser irreversible. En resumen, la guerra está declarada. Los bandos están definidos. Y el espectador, tú que estás viendo esto, vas a ser testigo de cómo se derrumba una de las amistades más mediáticas de España. Pero también vas a ver cómo la televisión, esa que muchos dan por muerta, revive cuando hay verdad, cuando hay emoción, y cuando hay conflicto real. Lo que parecía una simple distancia profesional, se ha convertido en una auténtica guerra fría dentro del mundo del corazón.
Y ahora, por fin, ha estallado públicamente. Y es que Carlota Corredera ha hablado. Y vaya si ha hablado. Después de años de ostracismo televisivo, después de ser fulminada de Mediaset sin explicación oficial, después de desaparecer del panorama mediático, ahora que le han dado un programilla en TEN, Carlota vuelve, y viene con el cuchillo en la mano. En una entrevista reciente, ha soltado una de esas frases que no se dicen por casualidad. No tengo relación con Jorge Javier. Directa. Sin rodeos. Sin justificaciones. Sin paños calientes. Y todos nos hemos quedado con la misma cara. ¿Pero esto desde cuándo viene? ¿Qué ha pasado aquí? Porque, seamos claros, esta bomba no ha caído del cielo. Esto no es nuevo. Esto viene de lejos. Muy lejos. De hecho, podríamos decir que la enemistad entre Carlota y Jorge Javier empezó mucho antes de que siquiera se dieran cuenta. Porque aunque en pantalla se abrazaran, se sonrieran o compartieran causas, detrás había tensión. Había ego. Había competencia. Y sobre todo, había algo que Carlota nunca quiso ver, que Jorge Javier no comparte protagonismo con nadie. Mucho menos con alguien que le pueda hacer sombra. Y entonces llegó el momento clave, la docuserie de Rocío Carrasco. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el antes y el después. El programa que se vendió como un hito social, como un paso valiente por parte de una mujer maltratada, como una revolución en la narrativa televisiva, pero que en realidad desató una tormenta brutal dentro de Telecinco. Porque ese programa no solo afectó a la audiencia o a la credibilidad de la cadena. Ese programa rompió relaciones, dinamitó egos y provocó una de las purgas más salvajes que ha vivido Mediaset en su historia reciente. ¿Te acuerdas cómo empezó todo? Jorge Javier presentó el primer programa, ese en el que hablaron de maltrato, de sufrimiento, de dolor, y al mismo tiempo sorteaban 12.000 euros en directo. Una vergüenza. Un despropósito. Una frivolidad imperdonable que levantó una oleada de críticas tanto en redes sociales como en medios. Y claro, Jorge, que de tonto no tiene un pelo, desapareció del proyecto como por arte de magia. Se bajó del barco en el momento exacto. Y entonces, pusieron a Carlota. Y ahí fue donde Carlota cayó en la trampa. Creyó que le estaban confiando un proyecto histórico. Creyó que su momento había llegado. Que por fin dejaba de ser la compañera de, la copresentadora de, y pasaba a ser la gran defensora de Rocío Carrasco. Y lo hizo a lo grande. Con convicción. Con orgullo. Con un discurso que dividía platós, que silenciaba colaboradores, que marcaba líneas rojas. Y mientras ella se creía invencible, Jorge Javier se apartaba, observaba y callaba. Porque Jorge es muchas cosas, pero no es ingenuo. Sabía que ese programa tenía fecha de caducidad, que ese discurso tan duro, tan frontal, iba a pasar factura. Y efectivamente, así fue. La cadena empezó a perder audiencia, a perder anunciantes, a perder poder. Y uno a uno, todos los que habían apostado por la docuserie, fueron desapareciendo. Carlota fue la primera en caer. Fulminada. Desaparecida. Silenciada. Y mientras tanto, Jorge Javier seguía en pie. Menos presente, más moderado, sin meterse en tantos charcos, pero ahí estaba. Y eso, a Carlota, le dolió profundamente. Porque se sintió utilizada. Porque se dio cuenta demasiado tarde de que había sido la cara visible de un proyecto que le acabó costando su carrera. Y en vez de asumir su responsabilidad, lo que ha hecho es señalar al que considera culpable, Jorge Javier Vázquez. Y ahora lo verbaliza. Ahora dice que no tienen relación. Que no se hablan, que no se escriben, que ni se saludan. Y lo dice con la voz tranquila, pero con la mirada cargada de reproche. Porque aunque no lo diga claramente, el mensaje es evidente. Tú seguiste, yo caí. Tú te apartaste, yo me comí el marrón. Y ahora no me llames compañera. Pero esto no es todo. Porque si rascamos un poco más, encontramos aún más pistas de que esto no ha sido casual. Jesús Mariñas, en paz descanse, ya lo dijo en 2021, Jorge Javier y Carlota están enfrentados. Solo puede quedar uno. Profético. Porque así fue. Solo uno siguió en Mediaset. Y fue Jorge. Y ahora Carlota vuelve. Pero no para presentar el Deluxe. Ni Sálvame. Ni siquiera un programa con peso en Telecinco. Vuelve en TEN. Una cadena menor. Un escaparate pequeño. Pero suficiente para soltar su verdad. Para ajustar cuentas. Para que todos sepamos que el silencio entre ellos no es cordial, es rencoroso. Que la distancia no es profesional, es personal. Y que detrás de esa sonrisa de presentadora, hay una herida que sigue sangrando. Y aquí es donde empieza la parte más oscura y vergonzosa de toda esta historia. Porque una cosa es que dos presentadores no se hablen, que haya tensión, que no compartan cafés ni camerinos, y otra muy distinta es callar mientras el otro se hunde. Lo de Carlota y Jorge no es un distanciamiento profesional. Es una traición con todas las letras.
Un abandono calculado, frío, silencioso. Porque si tú eres amigo de alguien, si has compartido platós, programas y confidencias, no te quedas mirando cómo esa persona se pega la hostia de su vida sin mover un dedo. Y eso fue exactamente lo que hizo Jorge Javier Vázquez con Carlota Corredera. Porque no nos engañemos, Carlota cayó por el documental de Rocío Carrasco. Pero no fue la única responsable. Hubo más manos ahí. Más decisiones. Más nombres. Y el primero en lavarse las manos como Pilatos fue Jorge Javier. ¿O acaso alguien se ha olvidado de que él presentó el primer capítulo? ¿De que sorteó 12.000 euros mientras Rocío contaba su drama más íntimo? ¿De que ese día Telecinco entera se llenó de críticas, burlas y denuncias por frivolidad? ¿Y qué hizo Jorge? Se esfumó. Se quitó del medio. Y puso cara de yo no fui. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que Carlota cogió el relevo convencida de que lo hacía con el apoyo de todos. Pensaba que tenía a la cadena, a la dirección, a sus compañeros, y también a Jorge Javier. Pero Jorge ya se había quitado de en medio, y no precisamente por casualidad. Hay quien dice, y cada vez más fuerte, que fue el propio Jorge quien filtró a los jefes que aquello iba a ser una bomba. Que él advirtió del desastre, que quiso apartarse antes de que la sangre llegara al río, pero sin decir ni una palabra públicamente. Porque Jorge Javier es de esos que te clavan el cuchillo por la espalda mientras te dan los buenos días por delante. Y mientras Carlota se quemaba en directo, Jorge guardaba silencio. Un silencio incómodo, elocuente, cómplice. No hubo ni una palabra suya en redes, ni una frase de apoyo, ni un gesto, ni un mensaje público de solidaridad. Nada. Solo miradas. Solo gestos fríos. Solo ese estilo suyo de dejarte claro que ya no formas parte de su mundo. Carlota se quedó sola. Completamente sola. Y lo sabe. Y por eso, cuando ha vuelto a hablar, ha sido directa. No tengo relación con Jorge Javier. No dijo ya no hablamos mucho. No dijo nos distanciamos con el tiempo. Dijo no tengo relación. Y eso, en televisión, es un puñetazo sobre la mesa. Pero hay más. Porque Carlota se ha callado muchas cosas durante estos años. Y no por falta de ganas, sino por miedo. Por contrato. Por presiones. Porque en Telecinco, los trapos sucios no se lavan fuera. Pero ahora, que ya no tiene nada que perder, Carlota empieza a dejar caer verdades. Verdades como que su despido nunca fue explicado, que Paolo Basile le dio la espalda, que nadie la llamó, que nadie la defendió. Que su caída fue fría, calculada y silenciosa. Igual que el silencio de Jorge Javier. Y ojo, porque en esa entrevista donde Carlota dice que necesitó terapia tras salir de Mediaset, que pasó momentos de ansiedad, que se sintió sola e incomprendida, también deja claro que sabe cosas que no va a contar. Pero lo dice con rintintín. Como quien guarda una bala en la recámara. Como quien te mira a los ojos y te dice, no hablo, pero sé perfectamente quién me apuñaló. Y ese mensaje, aunque no lo nombre, va directo a Jorge Javier. Porque no es solo que no se hablen. Es que Carlota lo ve como uno de los responsables de su caída. Porque cuando tú ves cómo tu compañero se aparta justo antes de que estalle el escándalo, cuando ves cómo se calla mientras a ti te linchan, cuando ves cómo te ignora cuando te despiden, y encima sigue presentando programas mientras tú desapareces, ¿cómo no vas a sentirte traicionada? ¿Cómo no vas a guardar rencor? Pero hay algo todavía más grave. Y es que, según se ha publicado, y aquí viene el salseo gordo, fue el propio Jorge quien se negó a trabajar más con Carlota. Que pidió que no coincidieran más en plató. Que se quejaba de su actitud, de su protagonismo, de su manera de llevar el discurso de Rocío Carrasco. Que la veía como una amenaza, no como una compañera. Y eso, para alguien como Carlota, que venía de años de trabajo, de lealtad a la cadena, de defensa a ultranza de su causa, fue una puñalada en el corazón. Y mientras tanto, Jorge Javier seguía jugando su partida. Un día defensor de causas, otro día presentador de Supervivientes. Un día amigo del pueblo, otro día tirano del cortijo. Porque Jorge ha sabido sobrevivir. Ha sabido cuándo callar, cuándo desaparecer, cuándo pedir disculpas, y cuándo dejar que otros se quemen por él. Como Carlota. Y ahora que ella vuelve, aunque sea en una cadena menor, ha decidido ajustar cuentas. No con gritos. No con insultos. Con silencios que lo dicen todo. Con verdades envueltas en calma. Con frases medidas, pero llenas de dardos. Porque cuando alguien como Carlota dice que no tiene relación con Jorge Javier, no está informando. Está acusando. Y todos lo hemos entendido. Y cuidado, porque esto no ha hecho más que empezar. Hay gente muy potente en el entorno de Carlota que empieza a hablar. Productores, excolaboradores, directivos. Y todos coinciden en lo mismo, Jorge Javier la dejó sola. Y lo hizo sabiendo perfectamente lo que hacía. Vamos al corazón del escándalo. Porque una cosa es que te despidan. Una cosa es que no te renueven.
Pero lo de Carlota Corredera fue una ejecución profesional en toda regla. Un castigo ejemplar. Una purga que se hizo de forma discreta pero quirúrgica, como esas limpiezas silenciosas que se hacen de madrugada. Y lo peor es que no fue un error. Fue deliberado. Fue un que se borre, que desaparezca. Y eso no se hace así porque sí. Eso se hace cuando alguien en la cúpula, o alguien con mucho poder e influencia, decide que te has convertido en un estorbo, en una amenaza o en un problema. ¿Y quién tenía ese poder en aquel momento? ¿Quién era el niño mimado de Telecinco, el que se sentía dueño del cortijo, el que hablaba de sí mismo como el dictador de las tardes? Jorge Javier Vázquez. Y no lo decimos nosotros. Lo decía él. En público. En su blog. En directo. Se autoproclamaba amo y señor del plató. Así que no nos venga ahora con que no supo, no se enteró o no tuvo nada que ver con la caída de Carlota. Porque todo apunta a que Jorge Javier la quería fuera. Y punto. ¿Y por qué? Muy fácil. Porque Carlota le quitaba protagonismo. Porque empezó a recibir elogios que antes eran para él. Porque cuando se convirtió en la voz de Rocío Carrasco, cuando empezó a dar lecciones de moral en directo, cuando expulsaba a colaboradores por no estar de acuerdo con ella, Jorge entendió que ya no era el único gallo en el corral. Y eso, a su ego, no le sentó nada bien. Y aquí es donde empieza la verdadera venganza silenciosa. Porque Jorge no es de bronca directa. No es de gritar por los pasillos ni de romper platos. No. Él destruye con silencios, con decisiones estratégicas, con mensajes privados y presiones a puerta cerrada. Y así fue como Carlota empezó a notar que la estaban apartando. Que ya no la llamaban para los especiales, que los temas importantes los llevaba Jorge, que la dirección no contaba con su opinión, que los colaboradores que antes la adulaban ahora la evitaban. Y luego llegó lo más duro, el desprecio de sus propios compañeros. Porque cuando tú pasas de ser la favorita a ser una apestada, eso se nota. Y mucho. Carlota lo ha dicho entre líneas, me sentí sola, incomprendida, necesité ayuda psicológica. Palabras que traducidas significan, me dejaron tirada. Me dieron la patada. Y nadie me llamó. Ni una llamada. Ni un mensaje de apoyo. Ni una defensa pública. Ni siquiera de Jorge Javier, al que ella consideraba un aliado. Y eso duele. Eso quema. Porque Carlota lo dio todo. Se mojó, se expuso, se enfrentó a medios, a tuiteros, a compañeros, por una causa que hoy solo le ha traído dolor y soledad. ¿Y qué hizo Jorge Javier? Callar. Dejarla caer. Verla desaparecer. Y ni siquiera mover un dedo. Pero ojo, que esto no es solo un problema personal. Esto fue una estrategia profesional para eliminar a la competencia. Porque mientras Carlota caía en picado, Jorge seguía a flote. Con menos brillo, sí. Pero con el control del plató. Nadie se le subía a la chepa. Y mucho menos una Carlota Corredera subida en la ola del feminismo de Telecinco. Una Carlota que se había creído que podía opinar, decidir, vetar, echar y sentar cátedra sin consecuencias. Y claro, cuando Telecinco empezó a desplomarse en audiencias, alguien tenía que pagar el pato. Y Jorge, que ya había desaparecido del foco de la docuserie, estaba a salvo. ¿Y Carlota? En el centro del huracán. Era cuestión de tiempo que alguien dijera, hay que sacarla del medio. Es tóxica. Nos está hundiendo. Y así fue. Un día dejó de salir. Al siguiente ya no estaba en la promo. Después, silencio absoluto. Y cuando se le preguntaba por ella en plató, cambio de tema. Corte rápido. Nadie hablaba de Carlota Corredera. Y eso, en Telecinco, es una condena a muerte profesional. Porque cuando dejas de ser mencionada, cuando nadie te defiende, cuando desapareces de los pasillos, es que has sido oficialmente vetada. Y eso lo vivió Carlota en carne viva. Y el detalle más cruel de todos, cuando le preguntaron si Jorge Javier tuvo algo que ver en su despido, ella se calló. Dijo, eso lo sabe Paolo Basile. Pero no voy a contar lo que pasó. ¿Cómo que no lo vas a contar? Si te jugaron la carrera. Si te dejaron en la calle. Si pasaste de prime time a la nada. ¿Por qué no lo cuentas? Pues porque sabe perfectamente que Jorge Javier estaba en esa decisión. Porque fue el quien se apartó de la docuserie, el quien dejó el marrón en sus manos, el quien presionó para que ella no volviera a pisar plató, y seguramente, el quien dio el visto bueno para que no se renovara su contrato. Y mientras todo eso pasaba, ¿dónde estaba Rocío Carrasco? ¿Dónde estaba esa mujer a la que Carlota defendió a capa y espada, a la que puso en un altar, a la que convirtió en el centro de su narrativa durante meses? También desaparecida, también muda, también ignorando a Carlota. Porque aquí, amigos, todos se bajaron del barco cuando empezó a hundirse. Y la única que se quedó sola, empapada, y con el agua al cuello, fue Carlota Corredera. Así se construyen las traiciones. Así se forjan los silencios. Así se rompen las carreras en televisión. No con gritos.
No con puñetazos. Con abandonos. Con traiciones frías. Con un silencio que lo dice todo. Y ahora sí, el círculo se cierra. Carlota Corredera ha vuelto. Y no ha venido a pedir perdón, ni a callarse, ni a mirar hacia otro lado. Ha venido con sed de justicia, con ganas de hablar, con los colmillos fuera y una lista de cuentas pendientes. Porque después de 2 años de silencio, de haber sido borrada de los medios como si nunca hubiera existido, ahora la viguesa ha reaparecido con una misión clara: reescribir su historia. Y de paso, ajustar cuentas con todos los que la dejaron tirada. El primero, Jorge Javier Vázquez. Porque mientras Carlota habla de dolor, de depresión, de noches en vela y sesiones de terapia, Jorge sigue como si nada. Como si ella jamás hubiera formado parte del cortijo. Como si no hubieran compartido plató, confidencias, complicidades. Como si ella hubiera sido una anécdota. Y eso es lo que más duele. Porque cuando alguien te borra del mapa con esa frialdad, con esa indiferencia calculada, con esa superioridad tan suya, lo que está haciendo no es solo ignorarte, está humillándote públicamente. Y Carlota se ha cansado. Se ha cansado de fingir. De callar. De esperar llamadas que nunca llegan. De aguantar que otros sigan en el trono mientras ella ha tenido que reconstruirse desde cero. Porque su caída no fue solo profesional. Fue personal, emocional, psicológica. Carlota lo ha dicho claro, presentar la docuserie de Rocío Carrasco fue durísimo. Me destrozó. Tuve que ir a terapia. Toqué fondo. Y mientras tanto, el resto se desmarcaba. La miraban desde lejos. La dejaban sola. ¿Y qué hace Jorge Javier ahora que ella ha vuelto? ¿Le tiende la mano? ¿Le dedica unas palabras en público? ¿Menciona siquiera su nombre en sus entrevistas o redes? Nada. Ni una palabra. Ni un gesto. Ni un mísero tuit. Jorge actúa como si Carlota nunca hubiera existido. Como si la historia que compartieron fuera una ficción que él no recuerda. Y eso, más que una indiferencia, es una declaración de guerra encubierta. Pero lo que Jorge no se esperaba es que Carlota ha vuelto con pruebas, con memorias, con datos y con la verdad de su parte. En cada entrevista que da, en cada titular que suelta, va dejando caer bombas disfrazadas de declaraciones neutras. Porque ella no señala directamente, pero lanza frases como cuchillos. Sentí que me habían robado mi carrera. Me dolía ver Telecinco, tuve que dejar de verla. Hay cosas que aún no puedo contar. ¿A quién crees que van dirigidas esas frases? ¿A Paolo Basile? ¿A los directivos de Mediaset? No, van directas a Jorge Javier. A ese compañero que la vio arder y no movió ni un dedo. A ese presentador que prefirió salvar su silla a salvar a una compañera. Y lo más fuerte de todo, Carlota no lo va a dejar aquí. Está construyendo un relato. Está sembrando el terreno. Está avisando de que hay mucho por contar. Y que cuando ella decida hablar del todo, se va a caer la tele. Literalmente. Y mientras tanto, Jorge sigue a lo suyo. Siguiendo en Supervivientes, paseándose por platós, con su risa cínica, sus bromitas internas, su pose de todo me resbala. Pero dentro, él sabe perfectamente que esto se le puede ir de las manos. Porque Carlota ya no tiene nada que perder. Ya no tiene contrato con Telecinco. Ya no debe favores. Ya no le deben llamadas. Ahora solo se debe a ella misma. Y eso la convierte en peligrosa. Y ojo, porque hay rumores de que Carlota está preparando un proyecto donde va a hablar claro, sin filtros, sin censura, sin vetos. Algo fuera de la televisión tradicional. Algo donde cuente todo lo que nunca pudo decir. Y ahí es donde Jorge Javier debería empezar a temblar. Porque si Carlota tira de la manta, si habla de lo que pasó entre bambalinas, si confirma las traiciones, las puñaladas, los desprecios, las presiones, el mito de Jorge Javier se puede venir abajo como un castillo de naipes. Y es que Carlota tiene memoria. Y tiene testigos. Productores, redactores, colaboradores que estuvieron ahí, que vieron cosas, que escucharon cómo Jorge hablaba de ella cuando las cámaras se apagaban. Que saben cómo se movieron las fichas para dejarla fuera. Y ahora, muchos de esos testigos están fuera del sistema. No tienen miedo. Y están dispuestos a hablar. Porque todo el mundo en Telecinco sabía que Jorge Javier y Carlota no se soportaban. Que él la consideraba una intrusa, una impostora, una oportunista. Que la veía como una amenaza a su trono. Y que por eso, cuando ella más necesitaba apoyo, él miró para otro lado. Y no solo eso. Sino que, según varias fuentes, fue Jorge quien impuso la condición de no coincidir con ella nunca más en plató. Que vetó su presencia en ciertos especiales, que pidió que no se le relacionara con Carlota la promoción de la docuserie, que presionó para que no se le renovara el contrato cuando terminaron los episodios. Y si esto se confirma públicamente, sería uno de los escándalos internos más sucios de la historia reciente de la televisión española. Carlota ya ha dejado caer que hay cosas que aún no puede contar.
Pero también ha dicho que todo lo vivido necesita reposar para ser contado. ¿Y si ese reposo se ha acabado? ¿Y si el regreso de Carlota es solo el primer paso de una confesión bomba que puede hundir a Jorge Javier? Porque si algo ha dejado claro esta historia, es que Telecinco no es solo un plató. Es un campo de batalla. Y en ese campo, Carlota y Jorge ya no son compañeros. Son enemigos declarados. Aunque él no diga nada, aunque ella no lo nombre directamente, la guerra está en marcha. Y lo más gordo está por venir. Aquí es donde todo explota. Aquí es donde no se puede seguir callando. Porque la relación entre Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez no es solo una enemistad personal, no es una simple historia de dos presentadores que no se soportan. Esto es el reflejo de cómo funciona la televisión por dentro, de cómo se premia la sumisión, el silencio, el miedo, y de cómo se castiga la voz crítica, la disidencia y la fragilidad humana. Carlota Corredera ha sido la gran sacrificada de una guerra interna que nadie se atreve a nombrar. Y lo más duro es que todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Porque hablar de esto es tocar el poder, es cuestionar a Jorge Javier, es sacar los trapos sucios de una cadena que se ha pasado años vendiendo una imagen de progresismo y justicia social, mientras por detrás destruía a quien no encajaba en su relato oficial. Porque no olvidemos, Carlota fue la cara visible de la docuserie de Rocío Carrasco. Fue la que se expuso, la que defendió públicamente a una mujer maltratada, la que se enfrentó a negacionistas, a periodistas, a compañeros y a parte del público. Pero cuando las críticas empezaron a arreciar, la dejaron sola. Todos. Y el primero, Jorge Javier Vázquez, que optó por desaparecer, por desmarcarse, por fingir que aquello no iba con él. Y ahora, cuando Carlota intenta volver, lo hace con dignidad, con entereza, pero también con heridas. Con un discurso cargado de verdad, aunque edulcorado para no quemar puentes, todavía. Pero se le nota en la mirada, en el tono, en las pausas. Carlota no ha olvidado. Y no ha perdonado. Porque tú puedes superar un despido. Puedes reconstruirte después de una depresión. Puedes volver tras 2 años en el desierto. Pero lo que no puedes olvidar es que las personas que tú creías cercanas, que tú defendiste, que tú considerabas tus iguales, se borraron de tu vida como si nunca hubieras existido. Y eso es exactamente lo que ha hecho Jorge Javier. Y aquí viene la gran contradicción. Jorge Javier, que se ha erigido durante años en defensor del feminismo, de las causas justas, del activismo social, ¿dónde estaba cuando su compañera caía en picado? ¿Dónde estaba cuando la insultaban por redes, cuando la despreciaban en tertulias, cuando la señalaban como culpable del hundimiento de Telecinco? ¿Dónde estaba ese Jorge tan comprometido, tan solidario, tan justo? Pues estaba callado, cómodo, protegiendo su sillón. Y ahora, mientras él sigue en plató, con su chulería, con su ironía, con su mirada altiva, Carlota tiene que buscarse la vida en una cadena pequeña, con un formato menor, como si fuera una principiante. Como si no tuviera 20 años de carrera detrás. Como si no hubiera sido durante un tiempo la imagen de la cadena. Como si no existiera. Pero Carlota existe. Está ahí. Ha vuelto. Y lo ha hecho para recordar a todos que fue apartada, que fue silenciada, que fue anulada. Y no por falta de talento, ni por malas audiencias, sino por algo mucho más triste y común, por haber molestado a los que mandan. Y uno de esos que mandan, aunque no tenga cargo oficial, es Jorge Javier. Porque en Telecinco, el poder no solo lo tiene quien firma los contratos. Lo tiene quien puede vetar a compañeros, quien influye en los directivos, quien pone y quita según sus intereses. Y Jorge siempre ha tenido esa capacidad. La ha usado con otros. Según muchos, también la usó con Carlota. Y lo más cruel de todo esto es que Carlota no fue víctima solo del sistema. Fue víctima de la hipocresía, de la doble moral, de ese discurso bonito de igualdad y apoyo entre compañeros, que en cuanto vienen mal dadas, se convierte en un sálvese quien pueda. Y el que tiene más poder, más visibilidad, más amigos en la cúpula, sobrevive. El resto, desaparece. Pero ahora la historia ha cambiado. Porque Carlota ha decidido volver. Porque está viva, fuerte, con ganas de contar lo que pasó. Con más experiencia, con más libertad, con menos miedo. Y eso, para alguien como Jorge Javier, es muy peligroso. Porque él vive del control, del relato, de ser el que lo narra todo. Y si otro empieza a hablar, el personaje se tambalea. Y que nadie se equivoque, esto no es un ajuste de cuentas entre dos famosos. Esto es un símbolo de todo lo que ha ido mal en la televisión de los últimos años. De cómo se han destruido carreras, reputaciones, personas, solo por mantener audiencias, relatos o estructuras de poder. Carlota no cayó por torpe. No cayó por arrogante. Cayó porque alguien decidió que ya no servía, que molestaba, que era mejor tenerla lejos. Y ahora que vuelve, nos está diciendo que no ha olvidado. Que su historia no ha terminado. Que hay cosas que no ha contado, pero que algún día se sabrán. Y en ese momento, muchos van a tener que mirar hacia otro lado.
Porque cuando Carlota hable del todo, cuando rompa el silencio de verdad, cuando cuente lo que pasó en esos pasillos, en esos despachos, en esas reuniones, va a estallar todo por los aires. Lo que han dicho las últimas horas es de una violencia emocional que pone los pelos de punta. Pero claro, cuando hay rencores antiguos, facturas sin pagar, y sobre todo, cuando hay ego, mucho ego, no hay quien frene el estallido. La frase que ha hecho saltar por los aires lo que quedaba de relación entre ellos ha sido demoledora. Sí, vamos a ganarle. Yo quiero. Y no fue una broma. No fue una risa de compañeras de batallas. Fue una declaración de guerra directa a Jorge Javier, y vino nada más y nada menos que de María Patiño, la misma que él defendió tantas veces, la misma que hace nada decía llamarle amigo del alma. Pues toma amistad, vamos a ganarte. Y como si no fuera suficiente con eso, Belén Esteban no se ha quedado atrás. Su frase ha sido incluso más retorcida, más cargada de esa rabia pícara que también conoce el espectador. Me pone luchar contra Jorge. Así. Me pone. Como si esto fuera un juego de seducción, como si ganarle en audiencia al que fue su protector durante años le provocase placer. Un gustito personal. Una venganza emocional servida en bandeja. Y claro, Jorge no es tonto. Y sobre todo, Jorge no perdona. Porque si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que cuando se le traiciona, cuando se ríen de él, no se queda callado. Jorge Javier guarda todo, y cuando decide contraatacar, lo hace a lo grande. Con nombres, con fechas y con pruebas. Pero cuidado, que esta vez no se enfrenta solo a una. Esta vez son dos. Y aquí está el giro más fuerte de todos. María Patiño y Belén Esteban van juntas, de la mano, en la misma guerra, contra Jorge Javier, el mismo hombre con el que se construyeron los mejores años de Sálvame, el mismo que la sostuvo cuando nadie más creía en ellas. Pero todo eso ha quedado atrás. Ahora hay competencia, hay tele pública, hay audiencias, y por encima de todo eso, hay sed de revancha. Porque no es solo que quieran ganarle. No. Lo quieren aplastar. Quieren verlo caer. Y lo dicen sin miedo, con una seguridad que pone los pelos de punta. Belén Esteban está haciendo buenos datos, pero yo quiero ganarle. No es malo competir. María Patiño, sí, quiero ganarle, yo quiero. Y remata, he hablado con él y me ha dicho que me relaje. Pero ella no se relaja. No quiere. Está encendida. ¿Y qué hace Jorge mientras tanto? Se calla, por ahora. Pero quienes le conocen aseguran que está dolido. Muy dolido. Que se siente traicionado como nunca antes. Que no entiende cómo dos personas a las que defendió con uñas y dientes hoy se suben a la tarima de TVE a reírse de él. A desafiarle. A medirse con él como si esto fuera una pelea de boxeo televisivo. Y sí, lo es. Pero el problema es que esto no es un combate de igual a igual. Aquí hay cuentas pendientes, silencios envenenados y mucha mierda guardada desde hace años. Porque cuando la familia de la tele se descompone, no quedan ni los marcos de las fotos. Se rompen los abrazos, se filtran los WhatsApps, y empieza la carnicería. Y lo que estamos viendo ahora no es una simple frase de pique. Es la punta del iceberg. Porque cuando una dice que le pone ganar a Jorge y la otra lanza un vamos a por él en todas las entrevistas. Lo que hay detrás es una campaña orquestada, una estrategia de demolición personal y profesional. Belén y María Patiño han decidido que Jorge Javier es ahora el enemigo. Y la guerra acaba de comenzar. Pero ahora dime tú, que estás viendo esto desde casa. ¿Estás con Belén y María? ¿O con Jorge? ¿Te crees ese me pone ganarte? ¿Te parece gracioso o te parece una auténtica traición a quien lo dio todo por ellas? Porque aquí no hay medias tintas. Aquí se ha declarado una guerra en horario de tarde, en la tele pública y con toda la artillería cargada. Y nosotros, te vamos a contar todo lo que nadie más se atreve a contar. Porque claro, aquí no hablamos de una simple bronca. No es un encontronazo más de esos que se olvidan a la semana. Aquí hablamos del fin de una época, de la caída de una de las amistades más potentes que ha dado la televisión en este país. Belén Esteban, María Patiño y Jorge Javier Vázquez. 3 nombres que, durante años, fueron el núcleo duro de ese fenómeno llamado Sálvame. Los pilares de un programa que marcó historia y que convirtió sus vidas en un espectáculo diario. Pero sobre todo, 3 personas que se tenían confianza ciega. O al menos, eso es lo que vendían. Porque ahora sabemos que no todo era tan bonito como parecía. Durante mucho tiempo se nos vendió la idea de que eran una familia. Se reían juntos, lloraban juntos, se defendían a capa y espada. Jorge abrazando a Belén cuando rompía a llorar recordando a su madre. María dando la cara por Jorge en los momentos más complicados. Belén saliendo a hablar cuando Jorge estaba enfermo, defendiendo su ausencia, justificando sus silencios. Todo eso lo hemos visto. Lo hemos vivido. Y parecía de verdad.
Pero como pasa en toda familia forzada por intereses, cuando se apaga la cámara, la realidad es otra. Porque esa unión tenía grietas. Y las grietas estaban desde el principio. Lo que pasa es que mientras había focos, contratos millonarios y un liderazgo claro en Telecinco, todos tragaban. Todos callaban. Todos hacían el papel que tocaba. Pero claro, cuando el decorado se derrumba, cuando Sálvame desaparece del mapa y cada uno tiene que buscarse la vida por su cuenta, ahí es donde empiezan a salir las verdades. Y la verdad, por dura que sea, es que la amistad entre Belén, María y Jorge estaba herida de muerte desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha roto del todo, y además lo ha hecho de la forma más sucia y pública posible. A base de declaraciones cruzadas, amenazas veladas y mensajes cargados de veneno. Porque sí, todo empieza por unas palabras. Pero esas palabras no salen de la nada. Vienen de una historia llena de reproches no dichos, de feos, de desplantes, de decisiones que dolieron. Y todo eso ha terminado explotando en esta guerra absurda, aunque muy real, por el poder televisivo de las tardes. ¿Cuándo se rompió todo de verdad? Pues, según los insiders, el principio del fin llegó cuando se empezó a hablar del nuevo proyecto de TVE. Cuando empezaron los rumores de que se reuniría la familia de Sálvame en la cadena pública. Y claro, ahí Jorge Javier no estaba invitado. Ni se le mencionaba. Ni se contaba con él. Y eso, a un tipo como Jorge, que lo ha dado todo por esas personas, le sentó como una puñalada. Porque mientras se preparaban los decorados y se firmaban los contratos, él se enteraba por la prensa de que sus dos amigas de toda la vida, Belén y María, iban a enfrentarse directamente contra él. Y no desde una cadena cualquiera. No. Desde la televisión pública. Desde TVE. Desde la competencia directa. Y no con elegancia, no con sutilezas. Con frases como me pone ganarte, Jorge, vamos a por él o le vamos a quitar la audiencia. Y esto ha sido un mazazo para Jorge, porque no solo lo ve como una traición profesional. Lo ve como una humillación personal. Porque según su entorno más cercano, él no se lo esperaba de ellas. Menos aún de Belén. A la que considera una hermana, una mujer a la que ha defendido como si fuera parte de su familia real. Pero claro, Jorge también sabe jugar. Y sabe muy bien que la televisión es una jungla. Que hoy estás arriba y mañana estás en la calle. Que los mismos que te aplauden, te pisan al día siguiente. Y por eso, desde que escuchó esas declaraciones incendiarias de Belén y María, se ha puesto manos a la obra. Hay quien dice que Jorge está preparando un dossier. Un recopilatorio. Un paquete de información interna, grabaciones, declaraciones antiguas, incluso audios privados que podrían dejar en evidencia a las dos. Y no estamos hablando de tonterías. Estamos hablando de cosas muy serias, muy personales, que podrían hundir carreras y reputaciones en tiempo récord. Y mientras tanto, Belén y María siguen con la sonrisa puesta. Disfrutan del foco, hacen entrevistas, lanzan titulares. Se han convertido en las nuevas favoritas de TVE, las caras del nuevo corazón en la tele pública. Pero claro, eso no va a durar para siempre. Porque la venganza de Jorge está en marcha, y cuando él ataca, lo hace a lo grande. Y lo más fuerte es que esto ya no es un simple conflicto personal. Es una batalla mediática, con bandos bien definidos. De un lado, la familia de Sálvame reagrupada en TVE, con Belén, María, Kiko Hernández, Chelo y compañía. Y del otro lado, Jorge Javier, Mediaset, y los que no han perdonado lo que consideran una traición imperdonable. Pero aquí no hay inocentes. Porque todos tienen cosas que ocultar. Todos han hecho cosas feas. Y ahora que se ha roto el pacto de silencio, todo puede salir a la luz. Porque claro, cuando se está en guerra, ya no hay miedo. Ya no hay filtros. Ya no hay amigos. Solo enemigos. Y lo que parecía un nuevo proyecto ilusionante para recuperar la esencia de Sálvame se ha convertido en una excusa para salir a matar en horario de tarde. Belén y María lo saben. Jorge también. Y el público, tú que estás viendo esto, también lo percibe. Porque la tensión se huele, se respira, se nota en cada gesto. En cada entrevista. En cada frase aparentemente inofensiva. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuándo va a estallar la bomba? ¿Quién va a dar el primer golpe real? ¿Será Belén con una exclusiva que deje a Jorge temblando? ¿Será Jorge con ese dossier que está guardando como oro en paño? Porque si algo ha dejado claro esta historia es que la televisión española está más viva que nunca, pero también más podrida por dentro. Porque sí, lo que está ocurriendo ahora mismo en los pasillos de televisión española no tiene precedentes. Ya no hablamos solo de un nuevo programa con antiguos colaboradores. No. Hablamos de un movimiento estratégico, perfectamente orquestado, con un objetivo muy claro: machacar a Jorge Javier Vázquez. Y lo más escalofriante es que lo están haciendo desde dentro de una televisión pública. Con dinero público. Con respaldo institucional.
Porque a nadie se le escapa que este nuevo proyecto llamado Ni que fuéramos ha sido el arma que necesitaban Belén Esteban y María Patiño para lanzar su guerra particular contra Jorge. Y la están lanzando sin piedad. Las últimas declaraciones no dejan lugar a dudas. Belén, en una entrevista reciente, lo dijo sin disimulo. Me pone competir con Jorge. Así, tal cual. Y lo remató con otra aún más dura. Yo quiero ganarle. No hablamos de rivalidad sana. No es un ojalá nos vaya bien a todos. Es un ataque directo. Una declaración de intenciones sin matices. Y María Patiño no se quedó atrás. Cuando le preguntaron si creía que le ganarían la audiencia, respondió: sí, vamos a ganarle, yo quiero. ¿Y qué ha dicho Jorge? Nada. Absolutamente nada. Pero eso es lo que más preocupa. Porque cuando Jorge calla, no es que no tenga nada que decir. Es que está planeando su venganza. Porque Jorge, cuando le traicionan, no estalla. No monta un numerito. Se prepara. Toma nota. Apunta nombres. Y espera el momento justo para atacar. Y en este caso, el ataque está ya muy cerca. Lo que empezó como una rivalidad por la audiencia se ha transformado en una auténtica batalla por el poder. Porque Belén y María lo saben, si consiguen hundir a Jorge Javier, si logran desestabilizarlo públicamente, el reinado televisivo que un día fue de él, pasaría a ser de ellas. Y no lo ocultan. Es más, lo disfrutan. Las vemos con esa sonrisa forzada a los platós, diciendo que todo es competencia sana, que le desean lo mejor, pero por detrás hay cuchillos, hay llamadas, hay frases como, que se prepare el del pinganillo. Eso lo dijo Belén, en una fiesta, entre copas y risas. Pero no era una broma. No lo era. Y lo más fuerte es que TVE les ha dado carta blanca. Les han dicho que pueden hablar, que no hay censura, que si quieren lanzar dardos, los lancen. Porque lo que importa ahora no es la cordialidad. Es la audiencia. Y si la guerra con Jorge Javier da audiencia, entonces adelante. Que corra la sangre. Que vuelen las puñaladas. Que arda todo. Porque mientras haya sare, todo vale. Por eso, esta no es una guerra personal. Es una guerra institucional. Y Jorge lo sabe. Por eso se está moviendo con pies de plomo. Por eso ha empezado a contactar con antiguos compañeros. Por eso se rumorea que hay un dossier. Un recopilatorio de material sensible. Grabaciones. Audios. Capturas de pantalla. Declaraciones cruzadas. Quejas internas. Testimonios de colaboradores que en su día callaron, y que ahora están dispuestos a hablar. Y mientras tanto, en TVE ya hay miedo. Porque algunos productores han empezado a recibir advertencias. Gente que trabaja desde hace años en la cadena y que ve con estupor cómo los códigos tradicionales de la tele pública han saltado por los aires. ¿El motivo? La entrada de Belén Esteban, María Patiño y compañía. La familia de Sálvame. Con sus broncas, sus traiciones, sus dramas y su hambre de protagonismo. Ya hay redactores que se niegan a trabajar con ellas. Técnicos que han pedido que no se les asigne turnos en esos programas. Gente que viene de otra escuela televisiva y que no está dispuesta a entrar en ese circo. Pero lo más grave está en los despachos. Allí, ya se habla de límites. De hasta dónde se les va a permitir llegar. Porque Belén no quiere morderse la lengua. María dice que si se la muerde, se envenena. Y eso en la tele pública es dinamita pura. De hecho, la frase más comentada ahora mismo en Torre España es: ¿y si Jorge responde? Porque claro, Jorge Javier también tiene sus contactos. También tiene sus influencias. Y sobre todo, tiene memoria. Sabe lo que se ha dicho. Lo que se ha hecho. Quién ha estado ahí y quién le ha dado la espalda. Y lo que todo el mundo teme es que, si Jorge decide tirar de la manta, puede arrastrar a medio mundo consigo. Hay directivos que ya han sido informados de la existencia de ese dossier. Algunos incluso han empezado a recibir llamadas de advertencia. Y otros han empezado a moverse. Porque si esto explota, no solo afectará a Belén o María. También puede salpicar a jefes de contenido, responsables de producción, ejecutivos de televisión española, y eso sí que asusta. Por eso, la tensión es insoportable. Todo el mundo sabe que se avecina algo gordo. Algo que cambiará las reglas del juego. Porque esta vez no hay red. No hay pactos. No hay protección. Y si Jorge habla, si Jorge contraataca, si Jorge decide que ha llegado el momento de soltar todo lo que sabe, esto va a arder. Y no va a quedar títere con cabeza. Y tú, que estás viendo esto, ya lo sabes, lo que parecía una pelea de amigos, una bronca de plató, se ha convertido en una guerra a vida o muerte. Una guerra de ego, de poder, de venganza. Y el escenario es la tele. Pero los daños serán reales. Lo más bestia de esta historia no es lo que ya se ha dicho, sino lo que está a punto de salir. Porque el verdadero terremoto todavía no ha estallado.
Y lo que se avecina tiene nombre y apellidos: Jorge Javier Vázquez. El silencio que ha mantenido hasta ahora no ha sido casual. No ha sido cobardía. Ha sido estrategia. Y eso es lo que muchos no quieren ver. Jorge está preparando un movimiento que puede arrasar con todo. Y no es una suposición. Es real. En los despachos de Telecinco ya se ha confirmado la existencia de un dossier confidencial. Un auténtico arsenal informativo. Archivos clasificados que se han ido recopilando durante años, mientras Belén Esteban reinaba a sus anchas en los pasillos de Mediaset. Grabaciones internas, informes disciplinarios, testimonios de trabajadores, audios privados y, lo más delicado, datos fiscales y contratos opacos. Ese dossier está siendo revisado por un equipo legal. Y no para guardarlo bajo llave, sino para estudiar cómo hacerlo público sin consecuencias judiciales. Porque el objetivo no es solo ganar la guerra mediática, es destruir la imagen pública de Belén Esteban. Y lo más fuerte es que hay directivos que ya han dado luz verde a la maniobra. Están esperando el momento justo. Un bajón de audiencia en TVE, una polémica nueva, cualquier chispa que justifique el bombazo. Y cuando eso ocurra, lo que se va a filtrar no será cualquier cosa. Será veneno puro. Dentro del dossier hay de todo. Empezando por los camerinos. Gritos, amenazas, desprecios a compañeros, frases que rozan el insulto grave, y hasta momentos donde Belén llega a pedir que se eche a colaboradores por no estar de su lado. Todo eso está grabado. Porque en televisión, y más en esos entornos, hay ojos y oídos por todas partes. También hay mensajes de WhatsApp donde Belén se refiere a compañeros como muertos de hambre, trepas, gentuza que solo quiere cámara. Palabras durísimas, lanzadas con rabia, y que si salen a la luz, serían demoledoras. Pero no se queda ahí. Lo que de verdad puede hacer temblar la carrera de Belén es lo que afecta al dinero. Porque hay movimientos raros. Contratos firmados con productoras pantalla. Acuerdos paralelos que no pasaban por la cadena. Cobros en negro, presunta sociedad estapadera, y pagos fuera de nómina. Una telaraña que hasta ahora nadie se atrevía a tocar. Porque Belén tenía protección. Pero esa protección ha desaparecido. Y si Jorge decide abrir la caja, lo que salga de ahí será brutal. En Telecinco hay una frase que se ha escuchado más de una vez en los últimos días: esto ya no va de Belén. Esto va de lo que se ha permitido durante años. Porque hay mucho más en juego que una simple guerra entre dos famosos. Hay responsabilidades. Hay jefes que firmaron esos contratos. Hay productores que miraron hacia otro lado. Hay ejecutivos que taparon escándalos para que no salieran a la prensa. Y si ahora todo eso revienta, las consecuencias no las va a pagar solo Belén. Va a ser un dominó que puede tumbar a medio Mediaset. Por eso hay tanto nerviosismo. Por eso Jorge está tranquilo. Porque sabe que tiene la sartén por el mango. Y mientras todo esto se cuece en silencio, Belén sigue en su línea. Sale en entrevistas, sonríe, lanza pullas, y finge que no pasa nada. Pero por dentro está temblando. Sus abogados ya han empezado a mover hilos. Se habla de demandas preventivas. De peticiones para que no se difundan ciertos contenidos. Incluso de intentos desesperados por recuperar antiguos aliados. Pero es tarde. El daño ya está hecho. La credibilidad se ha agrietado. Y el escudo que la protegía se ha convertido en su peor enemigo. Y aquí es donde entra el tercer vértice de esta historia, María Patiño. Porque aunque muchos la ven como secundaria en esta guerra, lo cierto es que ha sido clave para encender la mecha. Fue ella quien dio el primer paso público hacia la confrontación. Fue ella quien, en plena entrevista, dijo que Jorge le había dicho que se relajara. Y no lo dijo en tono amistoso. Lo dijo como quien lanza una amenaza velada. Porque Patiño también guarda rencores. También ha acumulado silencios. También quiere su revancha. Y aunque en TVE intenta ir de comedida, hay momentos donde se le escapa el colmillo. Lo que más la define ahora mismo es una frase que soltó sin querer en un encuentro con medios: si me tengo que morder la lengua, me enveneno. Así es María. Y así será en este conflicto. No se va a callar. Y eso, para Jorge, es un problema. Porque sabe que Patiño no tiene filtro. Que si se pone nerviosa, canta. Y si canta, puede sacar cosas que Jorge jamás querría oír en voz alta. De ahí que muchos crean que esta guerra ya no tiene solución. Que la reconciliación es imposible. Que los tres, Belén, Jorge y María, han cruzado todas las líneas. En televisión española ya hay nervios. Las últimas semanas han sido de llamadas cruzadas, de mensajes internos, de directrices desde dirección. Se está intentando controlar el discurso. Que no se hable demasiado de Jorge. Que no se digan nombres. Que se baje el tono. Pero Belén y María no obedecen. Porque tienen claro el objetivo: ganarle. No competir. Ganarle. Humillarlo. Borrarlo del mapa.
Y eso, a Jorge, no se le perdona. Porque Jorge Javier Vázquez no olvida. No perdona. Y cuando ataca, lo hace con precisión. Lo ha hecho antes. Lo volverá a hacer. Y esta vez, con más fuerza que nunca. Porque lo que le han hecho no es solo una traición profesional. Es una puñalada personal. Y eso, en este mundo, se paga. Y tú que estás viendo esto, agárrate. Porque lo que viene en la última página es el clímax de esta guerra. La caída de máscaras. El ataque final. El día en que se romperá todo. Y llegados a este punto, ya no hay marcha atrás. La guerra entre Belén Esteban, María Patiño y Jorge Javier Vázquez ha superado cualquier límite imaginable. Lo que comenzó como una grieta entre amigos, lo que parecía un simple desencuentro entre colaboradores de televisión, ha acabado convirtiéndose en un terremoto que amenaza con llevarse por delante no solo carreras individuales, sino estructuras completas de poder televisivo. Porque sí, lo que se está viviendo no es solo una pelea. Es una batalla estratégica, con jugadas medidas, con movimientos en los despachos, con filtraciones controladas y ataques quirúrgicos. Y si alguien pensaba que esto se iba a resolver con un par de entrevistas o un comunicado, que se lo quite de la cabeza. Aquí lo que hay es sangre televisiva. Belén Esteban ya ha dado la orden interna, no se calla, no se esconde y no se va a morder la lengua. Ha activado su artillería. Ha reunido a sus leales, ha blindado su entorno y ha comenzado una ofensiva verbal como no se recordaba desde los años más duros de Sálvame. Frases como Jorge se cree Dios, o a mí nadie me manda callar, están saliendo de su boca sin filtros. Y lo más peligroso, ha empezado a hablar de cosas del pasado. Cosas que nunca se contaron. Cosas que solo sabían los que estaban en los camerinos. Cosas que pueden hacer temblar la imagen pública de Jorge Javier. Y es que Jorge lo sabe. Por eso ha dejado de sonreír. Ya no está en modo espectáculo. Ahora está en modo supervivencia. Y cuando Jorge entra en esa fase, no hay quien lo pare. Ha empezado a contactar con periodistas clave. Ha enviado mensajes que no dejan lugar a dudas. No pienso perdonar. No pienso olvidar. Y no pienso callar. Hay testigos que aseguran haberlo visto reunido con productores de la fábrica de la tele. Pero no para grabar un programa, no. Para organizar una contraofensiva mediática. Y aquí es donde se pone serio el asunto. Porque Jorge tiene en sus manos algo que Belén jamás imaginó que saldría a la luz. Un archivo con grabaciones internas, audios privados y testimonios comprometidos. Se habla de documentos donde se demuestra que Belén Esteban no solo no era la víctima que muchos creían, sino que durante años fue una figura autoritaria, incluso prepotente, con ciertos compañeros y trabajadores de segunda fila. Gente a la que humilló, a la que silenció, a la que ninguneó. Y todo eso, grabado. Además, se está investigando un presunto contrato opaco vinculado a una marca de productos alimentarios con la que Belén trabajaba. Un contrato que, supuestamente, se gestionaba a través de una empresa interpuesta y del que no hay constancia oficial en Mediaset. Y si esa información se confirma, no estamos hablando solo de escándalo mediático. Estamos hablando de un caso potencial de evasión fiscal. Y Jorge, según sus círculos más cercanos, estaría dispuesto a filtrar los documentos a través de un especial televisivo en Telecinco si Belén sigue provocando. Pero no solo Belén está en el punto de mira. María Patiño también ha pasado de ser la amiga que media a convertirse en CEO bélica total. Sus frases han sido auténticos cuchillos. Ha dicho sin titubeos que le pone competir con Jorge. Ha confesado que quiere ganarle. Y lo más fuerte, ha soltado en privado que a Jorge se le ha subido el ego, que ya no es el mismo, y que va de feminista en la tele pero es un déspota detrás de cámaras. Frases que, aunque dichas fuera de plató, ya están circulando por las redacciones. Y Jorge las ha leído. Y está que echa humo. En este clima de guerra total, TVS tambalea. La cadena pública ha apostado fuerte por el equipo de Ni que fuéramos, pero lo que se les ha venido encima ha superado todas sus previsiones. En dirección ya se habla de apartar temporalmente a Belén Esteban si esto se desmadra. De hecho, ya ha habido reuniones donde se ha planteado que aparezca solo en vídeos grabados, que no tenga tanto peso en los directos. Quieren evitar un escándalo mayor. Pero lo que no entienden es que esto ya no se puede frenar. La audiencia, mientras tanto, está dividida, polarizada. ¿Con quién estás tú? ¿Con la Belén Esteban guerrera, la que ha plantado cara a todo un gigante mediático como Jorge Javier, la que no se calla ni bajo amenaza? ¿O estás con Jorge, el que la sostuvo cuando nadie más lo hizo, el que la defendió incluso cuando se caía a trozos, y que ahora, sintiéndose traicionado, ha decidido dar la batalla final? ¿Y María Patiño? ¿Es la voz de la sensatez o es la oportunista que ha aprovechado el caos para subirse al carro ganador? Esto es lo que se está jugando ahora. No solo el liderazgo de las tardes. No solo las audiencias. Aquí se está decidiendo quién tiene el poder real en la televisión española. Y ese poder se gana con información, con estrategia y con golpes bajos.
Porque lo que viene ahora no es una reconciliación. Lo que viene ahora es una bomba mediática. En los próximos días se esperan movimientos. Hay insiders que aseguran que Jorge está preparando una entrevista exclusiva donde va a contar su versión sin filtros. Donde va a hablar de lo que nunca se dijo. De cómo fue realmente la caída de Sálvame. De lo que Belén y María hicieron por detrás. De las presiones. De las traiciones. De los silencios comprados. Y si eso se emite, Belén Esteban puede quedar tocada para siempre. La gran pregunta ahora es, ¿quién dará el primer golpe público? ¿Será Belén, en un directo en TVE, soltando algo tan bestia que obligue a Mediaset a responder? ¿Será Jorge, con su dossier, arrasando con su verborrea afilada desde un plató de Telecinco? ¿O será algún colaborador cansado, algún excompañero resentido, quien tire de la manta y haga saltar todo por los aires? Lo que sí es seguro es que esto no se va a resolver con palabras bonitas. Aquí ya no queda rastro de amistad. Lo que hay es rencor. Rencor y ganas de venganza. Aquí no hay abrazos pendientes. Hay facturas emocionales por cobrar. Y ahora, te pregunto a ti, ¿estás preparado para ver caer a uno de los grandes? ¿Estás con Jorge, con Belén, con Patiño o con el espectáculo puro? Porque esto no es un final. Esto es solo el principio de una guerra que ya está haciendo historia. Déjame tu opinión. Te leo. Aquí no se censura a nadie. Aquí no hay miedo. Aquí el salseo se cuenta como es. Crudo, real y sin filtros. Porque esto no es televisión. Esto es un campo de batalla. Lo que estamos viendo no es un simple enfrentamiento entre personajes famosos. Esto no es una discusión de plató ni una pelea de egos pasajera. Esto es una ruptura emocional en directo, un divorcio televisivo que nos obliga a elegir bando, nos guste o no. Porque todos conocemos a alguien que ha vivido una traición como la de Jorge Javier. Todos hemos sentido esa puñalada de quien llamábamos amigo. También hay quien, como Belén Esteban, ha tenido que luchar sola, con medio país en contra, con la prensa al cuello y aún así seguir de pie. ¿Y tú, con quién te identificas? ¿Eres de los que creen que Jorge se ha convertido en un tirano televisivo, que va de víctima pero guarda el cuchillo en el cajón? ¿O piensas que Belén y Patiño son unas desagradecidas, que muerden la mano que les dio de comer durante años? ¿Apoyas a la mujer que dice me pone ganarte o al presentador que amenaza con un dossier que puede hundir carreras? Porque aquí ya no caben las medias tintas. Aquí o estás con ellos, o estás contra ellos. Y ojo, la televisión pública y privada ya están en guerra. Esto es más que un pique, es una batalla cultural, una guerra de estilos, de formas de hacer tele, de qué se puede decir y qué se censura. Y tú formas parte de esa batalla. Por eso, ahora te lo digo sin rodeos, deja tu comentario. Dinos lo que piensas. Cuéntanos de qué lado estás. No te lo guardes. Porque aquí, en este canal, no se tapa nada, no hay favores ni silencios pactados. Aquí se cuenta lo que pasa y se dice lo que otros callan. Y si te ha parecido brutal lo que se ha destapado hoy, prepárate, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Y ahora la pregunta es clara, ¿estás con Jorge Javier? ¿Con Belén Esteban? ¿O con María Patiño? ¿Quién te representa más? ¿A quién crees? ¿Quién te ha decepcionado más?